Bienvenidos todos ustedes nuevamente aquí a Diego en la Lucha, junto a un invitado internacional, un comunicador social, periodista ruso, allí creo que está desde Moscú, él nos va a decir. Y la verdad que tengo que preguntarle unas cuantas cosas porque lo que nos va a contar Víctor, y le estoy diciendo a ustedes, no solo al público venezolano, sino a todo el público latinoamericano y del mundo que siempre me sigue en este tipo de temas, presten mucha atención porque, insisto, Víctor es ruso y tenemos la suerte de que hable perfectamente español y como siempre y muy gentilmente se prestó con su tiempo para estar aquí alumbrándonos, dando un poco de luz a la audiencia acerca del tema Venezuela-Rusia. ¿Cómo andás, Víctor? Muchas gracias por estar acá. Sí, saludos Diego, gracias a ti por la invitación. Mira, y gracias por tus palabras en cuanto a mi español. Obviamente siempre se puede mejorar, pero espero que se me entienda. Y además, sí, el tema de nuestra comunicación hoy tiene que ver justamente con América Latina, porque sí, tú tienes razón, hay una cosa que a mí gratamente, eso hay que decirlo, pero sorprendió en cuanto a un enorme, pero verdaderamente enorme despliegue de Latinoamérica a nivel de sus ministros, es decir, a nivel de sus gobiernos, acá en un evento internacional ruso muy importante, algo que según mis criterios constituye un poderoso mensaje a Donald Trump. Pero bien, entonces más o menos el tema es este. Bueno, Víctor nos acaba de decir un poderoso mensaje a Donald Trump. Fue la delegación venezolana con altos funcionarios. Quiero que le cuentes a la audiencia tu apreciación, ya que se habla tanto de traición, están todos como locos diciendo qué pasó, pero nos bombardearon, secuestraron a Maduro, somos tutelados por Estados Unidos, se dice todo lo que Estados Unidos quiera, se le pide permiso a todo Estados Unidos. Bueno, esa es la matriz de opinión que están tratando de instalar. Obviamente en una coyuntura muy difícil a veces de analizar, esto es muy atípico y se está marcando un antes y un después en la historia de la geopolítica con esto que sucedió en Venezuela. Pero bueno, yo quiero que des tu apreciación acerca de la delegación venezolana. ¿Qué hablaron? Me dijiste que te sorprendiste mucho de algunas cuestiones, así que bueno, explayate, contanos lo que vos quieras. ¿En Sí, qué evento fue también? ¿Y cuál fue el evento también? Aclararle a la audiencia. sí, Diego, ahora te cuento, tú sabes, además, tú cuando estabas diciendo, cuando tú estabas hablando, justo se me surgió una cosa para decirla, porque realmente el trabajo de periodista, cuando tú puedes estar en algunos eventos, es por esto que yo lo aprecio muchísimo, es decir, esta oportunidad que tú tienes como periodista, porque sí, hay lo que te dicen medios, hay que te dicen determinados blogueros, y luego tú como periodista, ¿no? Como testigo simplemente, te encuentras en algunos eventos internacionales y ves cosas con tus propios ojos, y lo que tú ves y lo que te dicen los blogueros, los analistas, son cosas diferentes. Y bien, es lo que me pasó realmente en este evento que vamos a abordar ahora. Es el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que lo acaba de celebrar Rusia. Su nueva edición se celebra en San Petersburgo, tal y como se desprende de su nombre. De hecho, ahora mismo todavía me encuentro aquí, en San Ah, Petersburgo. Bien, entonces mira, Foro Económico Internacional de San Petersburgo, ¿de qué se trata? En términos muy resumidos, ¿no? Para ahorrar tiempo además de tu audiencia. Entonces, es el principal foro económico no solamente de Rusia, pero incluso a nivel internacional. Tan solo algunas estadísticas participaron 20.000 participantes de 140 o casi 145 países. Se firmaron acuerdos por 90.000 millones de dólares. Y eso si contamos en dólares, por si acaso, porque en dólares acá en Eurasia ya no se firma. Se firma en rublos, se firma en yuanes, es decir, desdolarización no son cuentos de hadas, ¿no? Es verdad que estamos presenciando. Pero bien, este evento en Rusia se celebra, yo lo cubro cada año y ahora hay que reconocer las circunstancias son bastante novedosas en cuanto al acontecer internacional. ¿A qué me refiero? Vamos a América Latina, donde tú te encuentras ahora mismo, la nueva administración estadounidense, Donald Trump, que significa, además, la nueva doctrina Monroe de Donald Trump. Y esos nuevos documentos doctrinales de Estados Unidos, ese doctrina de seguridad nacional, doctrina militar estadounidense, que tiene entre sus grandes propósitos y de manera abierta lo encontramos expuesto en estos documentos, subyugar a América Latina, establecer un control total estadounidense sobre América Latina y el Caribe. Donald Trump lo dice abiertamente, sus documentos doctrinales lo dicen abiertamente, su gabinete lo dice abiertamente. Y hay acciones en esa dirección, ¿no? Tú mencionaste lo de Venezuela, secuestro de su presidente en particular.
injerencia ahora mismo en tantas elecciones que se celebran en América Latina con el propósito de imponer candidatos serviles a Estados Unidos, ¿no? Bien, hay nuevo contexto en América Latina. ¿Qué es lo que pasa en este contexto en el cual Donald Trump le dijo claramente a América Latina y el Caribe en tono amenazante incluso que deben cortar sus lazos con Rusia y China? Porque si no, amenazó con graves problemas. ¿Qué es lo que pasa? Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Y aquí un enorme despliegue de América Latina y el Caribe. Mira, delegaciones, te vuelvo a repetir, a nivel de ministros, de Brasil, de Nicaragua, de Uruguay, por ejemplo, de Venezuela también. Una Venezuela que supuestamente ya no es un país independiente, supuestamente, porque yo aquí lo que veo es una delegación venezolana compuesta por figuras como, por ejemplo, su ministro de Comercio Exterior y, por ejemplo, quien encabezó la delegación fue Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro de Planificación de Venezuela. Entonces, otras figuras, para que se entienda el nivel de la delegación, ¿no? Entonces, desembarca delegación venezolana acá en Rusia, participa activamente en diferentes actividades de este foro, también de manera abierta, a tal punto que, por ejemplo, mira, en el marco de este foro se celebró un enorme diálogo empresarial Rusia-América Latina. Entre los ponentes en este foro se encontraba justamente el ministro de Comercio Exterior de Venezuela, Johan Álvarez Márquez. ¿Qué es lo que dijo? Bien, con las cámaras, con los periodistas, con una multitud presente en la sala, estoy citando, Rusia ha sido y sigue siendo un socio estratégico para Venezuela. Dijo que Venezuela se encuentra en Rusia ahora mismo para explorar nuevas oportunidades de cooperación y comercio. Y dijo que más allá del tema energético, tema comprensible en nuestra cooperación, sí, porque somos grandes productores energéticos, Rusia y Venezuela, sí, podemos cooperar en esta materia en muchos sentidos. Por ejemplo, equipos que tiene Rusia, que Venezuela los necesita, algunas soluciones que tiene Venezuela. Dijo, no, ha llegado la hora de expandir nuestros lazos económicos y comerciales, porque dijo que en realidad las oportunidades van mucho más allá de lo energético. Es decir, por ejemplo, algunos productos, algunas tecnologías que tiene Rusia, diferentes tecnologías, pueden ser tecnologías digitales, software, centros de datos, por ejemplo, ¿no? Diferentes tecnologías. De hecho, diferentes países de América Latina mostraban interés por diferentes tecnologías rusas. Por ejemplo, el caso de Brasil. Mostraron interés en particular, aparte de fertilizantes rusos, obviamente, reactores modulares pequeños que tiene Rusia. Son pequeñas plantas nucleares para proveer de energía. En el caso de Brasil, por ejemplo, el sector de inteligencia artificial o minas o infraestructuras críticas o suministrar energía a zonas de difícil acceso o zonas lejanas, ¿no? Y también se encuentra acá la delegación venezolana diciendo que sí, también nos interesan las ofertas de Rusia diferentes, tecnológicas y no solamente tecnológicas. Por otra parte, a Venezuela le interesa acceder al mercado ruso, exportar sus productos y no solamente agropecuarios. Rusia, además, siendo un miembro y protagonista de la Unión Económica Euroasiática, entonces es como la puerta de entrada para Venezuela a unos mercados incluso más grandes o un mercado más grande, mercados crecientes. Y sí, y dijo, por ejemplo, mencionó mostrando lo práctico que es el interés de Venezuela por seguir cooperando con Rusia. Por ejemplo, recordó la vigencia del Tratado de Protección de Inversiones Mutuas o inversiones recíprocas entre Rusia y Venezuela. Entonces, Diego, básicamente, te cuento, eso es lo que pasó. Entonces, una delegación venezolana, una Venezuela que supuestamente controlada por Estados Unidos, que supuestamente obedece a Estados Unidos, una Venezuela a la que Donald Trump le dijo supuestamente cortar con China y con Rusia, y una Venezuela que supuestamente lo hace, según algunos medios, según algunos blogueros, y luego tú personalmente acudes al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, además un evento muy público, ¿se entiende, no? Cámaras, multitud de gente y lo demás. Y allá, delegación venezolana participando. Y no solamente delegación venezolana, de hecho, participando en este foro. Yo también en ese sentido resaltaría el reciente viaje de Delcy Rodríguez a la India, que también me pareció algo muy interesante. Pero bien, Diego, para no extenderme demasiado, contarte esto. Es decir, doctrina Monroe estadounidense dice una cosa, pero la realidad que se está imponiendo es diferente.
Claro, y es muy interesante lo que decís, que la gente, que la audiencia tenga en cuenta esto. Si hubiera un tutelaje total, que es lo que se intenta instalar a nivel mediático, a nivel de guerra cognitiva, jamás Venezuela iba a ir justamente a un foro tan importante en San Petersburgo, en Rusia, ni más ni menos, y hacer ese tipo de declaraciones, ya que todos se agarran de declaraciones, bueno, acá nos está diciendo un periodista ruso que estuvo presente lo que habló Venezuela en Rusia y públicamente. Porque por ahí la gente, yo igualmente la entiendo, no culpo a aquellos que tienen buena intención de tratar de entender, pero tenés también la gente malintencionada, influencer, gente que mucho y poco y nada sabe de geopolítica y política, opinando por cuestiones y noticias que van saliendo. Ayer ya estaban diciendo que había tropas norteamericanas en un lugar estratégico en la región de Ciudad Bolívar en Venezuela, con el tema para tratar de quedarse con el oro venezolano, el gobierno salió a desmentir. Bueno, estamos frente a una guerra cognitiva sin precedentes porque tenemos una situación compleja teniendo a Maduro preso y habiendo bombardeado. Desde otra hipótesis, creo que más analíticas, tiene que ver con que ya lo hablamos con vos, una megapotencia mundial como es Estados Unidos quería llevar la guerra a territorio venezolano, estando tan cerca, claramente incluso desde los submarinos, cruceros de guerra o desde el propio territorio norteamericano podían bombardear a Venezuela sin problema, cosa que Venezuela no podría responder de la misma manera por falta de ese tipo de tecnología. Es decir, se priorizó la paz, se priorizó mantener el control del Estado y del territorio y sí estar en negociaciones bajo presión, claramente, frente a una potencia en retroceso que se está volviendo cada vez más agresiva, como lo venimos diciendo hace tantos años, ¿no? El mundo multipolar que avanza y un mundo unipolar que no quiere terminar, bueno, se vuelve más agresivo y va a hacer lo que tenga que hacer. Diego, tú sabes, Sí, si me permites, porque me parece, sí, dale. además, tú estabas diciendo cosas con las que yo coincido en cuanto a la multipolaridad. Por eso yo quería ahora hacer este comentario. Tú sabes, esas delegaciones internacionales latinoamericanas y caribeñas presentes acá en Rusia, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, bien, su presencia en cualquier caso, mira, me parece que entiende perfectamente que desde Estados Unidos se observa y que es algo que a Estados Unidos no le gusta. No obstante, si se encuentran acá. Mira, en cuanto a la multipolaridad, de hecho, me tocó conversar con latinoamericanos en este evento. Y no solamente conversar, lo que estaba diciendo prácticamente abiertamente en este evento, en cuanto a la multipolaridad. Dijeron que se encuentran en Rusia por una razón muy sencilla, porque la multipolaridad les funciona, porque la multipolaridad responde a sus intereses y la unipolaridad no les funcionó nunca. Es decir, ¿qué es lo que significa unipolaridad? Eso significa, en el caso de América Latina y el Caribe, plegarse ante los intereses estadounidenses. Es decir, hacer lo que te diga la potencia norteamericana. ¿Qué es lo que te dice la potencia norteamericana? En particular te dice, debes cortar los lazos con Rusia, con China. Ok, tú lo haces y luego ¿qué? Y luego tú encuentras en una situación en la cual tu único socio es Estados Unidos. Unos Estados Unidos, tú sabes perfectamente, que de la noche a la mañana de repente impone aranceles, incluso ilegales, contra tus productos. Y me pregunta, ¿qué vas a hacer entonces? ¿No? Y además, una América Latina y el Caribe que según criterios de Donald Trump no debe tener lazos en particular con Rusia y China, mientras que Rusia y China son mercados enormes, mercados que necesitan básicamente, sobre todo, productos agropecuarios latinoamericanos. Además, una Rusia, tal y como te estaba diciendo, que es la puerta de entrada a la Unión Económica Euroasiática, es decir, incluso un mercado mayor que el ruso, con población creciente, China. Entonces, estas son las ventajas que ofrece la multipolaridad, una política exterior diversificada a América Latina y el Caribe. Y por eso esta palabra multipolar que tú has mencionado me parece muy importante. Multipolar no son, tú sabes, cosas filosóficas, como digamos teorías. Es algo que simplemente está pasando a nivel muy práctico. Es tener comercio con diferentes países, con diferentes socios y no apostar por un solo país, como en este caso Estados Unidos, que además a cambio no te ofrece nada. A cambio no te ofrece nada. Tú cumples sus órdenes. Ok, corto con Rusia, corto con China. Y finalmente Donald Trump te dice, gracias, eres un buen chico, y mañana te impone aranceles a tus productos. ¿Entiendes? Es idiotez total. ¿Y qué es lo que me parece? Yo pude ver a una América Latina y el Caribe que simplemente, según mis criterios, aprenden de lo que está pasando en el mundo. Mira, ¿a qué me refiero? Ya termino. No, Europa,
la Unión Europea. Mira, este es el caso de un bloque que ha dicho sí a todo lo que le dijo Estados Unidos. Cortar con Rusia, sí. Dejar de comprarle a Rusia sus hidrocarburos, por supuesto. Enfrentarse con Rusia, sí. ¿Dónde se encuentra ahora mismo una Europa tonta que en vez de comprarle a Rusia sus hidrocarburos directamente, a precios más que competitivos, le compra hidrocarburos rusos a Estados Unidos a unos precios exorbitantes? El mundo lo ve y me parece que hay gente inteligente también en América Latina y el Caribe que también lo ve. Por lo tanto dice, no, la unipolaridad no nos funciona, multipolaridad nos va súper bien. Ahora, ¿qué le decís? Y ahora también vamos a ver unas imágenes de Putin hablando un poco de estos temas que estás diciendo vos, Ucrania, Europa. ¿Qué le dirías vos a los venezolanos y al público en general que dicen, no, 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 desde Rusia están enojados con Venezuela porque Venezuela se entregó, porque Venezuela no luchó, la hipótesis de la traición se manifiesta en los funcionarios rusos y desde Rusia dicen que hubo traición y desde... Vos como ruso, ¿qué es lo que escuchás allá en Rusia? Ni más ni más ni menos, en Moscú, San Petersburgo, en los lugares que vos recorres. Mira, primero yo te diría que lo que tú acabas de citar, quizás hay algunas opiniones de esta índole, digamos, a nivel personal, también, digamos, blogueros, quienes escriben en redes Claro. sociales. Mira, la postura oficial rusa es básicamente, primordialmente, la no injerencia en asuntos de otros países, como también es el caso de no ingerirse en los asuntos de Venezuela. Si Venezuela toma algunas decisiones, Rusia las va a Claro. respetar. Y esa además es otra diferencia entre Rusia y Estados Unidos. Es Estados Unidos quien le dice en particular a Venezuela y a otros países qué es lo que deben hacer, cómo deben portarse con otros países, con quienes pueden tener relaciones, con quienes no pueden tener relaciones. Rusia en todo momento dijo respetar a Venezuela en todas las etapas, en la presente etapa también. Y además, yo no veo nada malo ocurriendo en la presente etapa entre Rusia y Venezuela. Mira, estas imágenes ya de por sí me parece que hablan mucho. Venezuela presente acá en Rusia, en este foro, por una parte. Tú sabes, además, entonces, mira, yo lo que diría es esto, justamente. Yo no veo algo yendo mal, digamos, en nuestras relaciones entre Venezuela y Rusia. Además, tú sabes, Diego, realmente es muy importante. No es que yo voy ahora a decir a la gente cómo interpretar, que las conclusiones saque la gente, ¿no? Pero tú sabes, diferentes acontecimientos, diferentes hechos, bien, tú lo sabes obviamente como comunicador, pero siempre se puede verlas desde diferentes perspectivas. Mira, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, o mejor dicho, yo voy a, digamos, lanzar algunas preguntas al aire para que la gente responda por sí misma a estas preguntas. Por ejemplo, si todo es cierto, una Venezuela que no es dependiente, que no es independiente, una Venezuela que obedece supuestamente a Estados Unidos, a esta gente quiero preguntar, ¿y qué hace Venezuela acá en Rusia, acordando, negociando y otras cosas? Entonces, ¿qué hace acá Venezuela en Rusia? Otro hecho en cuanto a tener diferentes ópticas y tratar de ver más allá de lo que te presentan, digamos, algunos blogueros y algo así. Por ejemplo, mira, Delcy Rodríguez viajando a la India recientemente. Mira, a mí me pareció muy importante esta visita y yo te digo honestamente, yo no vi esta lectura que yo la tengo en diferentes análisis. Por ejemplo, mira, Delcy Rodríguez viajando a la India, obviamente el tema principal es la oferta energética por parte de Venezuela. Además, se entiende por qué. Una India donde crece la población, es el país más poblado del mundo. Además, la población crece, necesita energía, busca diferentes fuentes. Y se presenta Venezuela diciendo que sí, nosotros también podemos participar en su matriz energética. Ahora, cuando Delcy Rodríguez viaja a la India, Delcy Rodríguez viaja a un país del sur global, primero. Segundo, viaja a un país de los BRICS. Tercero, mira, a mí como periodista me tocó estar en la cumbre de los BRICS, que se celebró acá en Rusia en el año 2024, en la ciudad de Kazán, cuando estuvo presente por parte de Venezuela su ahora secuestrado presidente Nicolás Maduro, quien en esta cumbre, digamos, ofreció a Venezuela como el motor energético, como el pulmón energético de los BRICS. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora mismo veo a una Delcy Rodríguez prácticamente implementándolo en la práctica con su visita a la India. Tú sabes, por eso yo estoy hablando de la importancia de diferentes ópticas. Mira, tú puedes seguir una fuente, otra, te parece tan convincente lo que dice ese bloguero. Oh, Dios mío, tiene 2 millones de seguidores, dice la verdad. Por favor, tener mucho cuidado con lo que dicen. ¿Por qué no dicen esa óptica? ¿Por qué, por ejemplo, esos blogueros no te dicen nada?
sobre la participación de Venezuela en Rusia. Porque la óptica que te ofrecen en cuanto a la visita de Delcy Rodríguez a la India es también la que va alineada con sus narrativas para justamente ganarse a los seguidores en vez de tratar de un poquito, tú sabes, encender la cabeza y un poquito la inteligencia, ¿no? Bien, entonces, Diego, termino solamente presentar esos hechos para que la gente pueda ver los hechos de diferente manera. Está perfecto, perfecto lo que decís, además como testigo presencial y además preparado siendo comunicador y periodista ruso, ¿no es cierto? Pues ahí la gente hay cosas que no sabe. Vos sabés que hace poco te comento como modo de charla, estuve acá haciéndole una entrevista a un señor que se llama Alejandro Terán, que él es norteamericano, venezolano, él es presidente de todo lo que tiene que ver con inversionistas de petróleo en Texas, y está muy empapado de la situación, de los números, de la economía, ¿no? Que en definitiva es lo que maneja el mundo, ¿no? Lo que mueve el mundo es la economía y los intereses económicos. Entonces, él decía, lo que pasa es que la gente todavía no entiende que en poco tiempo solamente va a haber 5 países que le queden petróleo: Rusia, Irán, Irak, Arabia Saudita y Venezuela. Y entendiendo que Venezuela ya tiene una capacidad instalada para que vaya a Estados Unidos y ya pueda empezar a sacar petróleo, por ahí en 6 meses, en un año, etcétera, es fundamental porque hay un déficit energético muy grande en el mundo de energía, y Venezuela, que por culpa de Trump, desde 2016, por culpa de las sanciones de Trump, dejó de producir petróleo básicamente. Esos 4 millones de barriles de petróleo que producía Venezuela quedaron fuera del mercado, y eso le generó muchas pérdidas a los tejanos, $500 mil millones a la industria petrolera norteamericana, que es mucho, mucho dinero. Bueno, ahora Trump no sabe qué hacer para que vuelvan las transnacionales y las grandes empresas, la ExxonMobil, etcétera, a Venezuela, y se generó toda esta situación de uso de la fuerza, de Maduro, etcétera, pero con el gobierno chavista todavía en territorio. Por lo tanto, ahora hay otra situación que la gente tiene que analizar, porque esto no deja de ser un análisis geopolítico que tiene que ser hecho con mucha responsabilidad. Es que los inversores quieren entrar a Venezuela sí o sí, y que por más que haya barcos apuntando a Caracas con misiles, si los inversores ven que todavía puede llegar a haber una probabilidad de agresión, no van a invertir. Y Trump necesita urgentemente que inviertan. Entonces es una situación en donde la presión también la tiene Estados Unidos, por más que Maduro esté secuestrado allá. Porque si Estados Unidos se vuelve a mostrar agresivo, los inversores no entran. Y el déficit energético, me lo decía este señor Alejandro Terán, va a ser que si en el 2030 no se cumple con lo mínimo necesario de producción energética, se corta la luz. Me lo dijo así de simple. No va a haber energía para el mundo y van a volar los precios, y va a haber países como, bueno, la Unión Europea mismo tiene graves problemas energéticos. Ahora mismo, recordemos, hace un año y pico se había cortado la luz en muchos países, ¿no? La electricidad. En fin, Víctor, acompáñame a ver un pequeño material de Putin y me gustaría que me lo comentes, así charlamos sobre esto. Ahí vamos. La política. Cómo se está llevando a cabo la política míope de la burocracia europea, que va acompañada de una retórica agresiva y conduce a una mayor pérdida de posiciones de Europa en la economía mundial, además de socavar la seguridad regional y global. De hecho, las élites europeas están provocando un caos al que intentan arrastrar a un número cada vez mayor de países. Estos procesos no surgieron por sí solos, sino que son consecuencia de que el mundo está atravesando la mayor transformación estructural de las últimas décadas. Las raíces de la actual agitación mundial residen en el hecho de que el mundo está pasando de un modelo vertical y jerárquico, que servía a los intereses de unos pocos estados selectos, a uno más complejo, descentralizado y multipolar. ¿Qué significa esto? En primer lugar, la estructura del crecimiento está cambiando a favor de nuevos centros de desarrollo en los países del sur global. Y esto, queridos colegas, como ustedes mismos pueden ver y saben muy bien, no es una mera declaración, sino una realidad objetiva. Después de todo, en los países a los que me refiero, la población está creciendo, está surgiendo una clase media y la industria se está desarrollando. El mercado interno se está expandiendo, lo que significa que se están construyendo ciudades, carreteras, puertos y redes energéticas y digitales. Están estableciendo sus propios centros financieros, educativos, científicos y tecnológicos. Al respecto, quisiera señalar que el mundo se vuelve un lugar más justo cuando el crecimiento económico abarca a más y más países, cuando se crean oportunidades para miles de millones de personas que antes se encontraban en la periferia de la economía global.
Los servicios extranjeros pueden resultar convenientes al principio, pero el precio de esa dependencia inevitablemente se hará evidente más adelante. Rusia ya ha aprendido esta lección. Hemos visto cómo algunos proveedores de software abandonan el mercado, cómo se bloquean los pagos y cómo se produce la injerencia política en las relaciones comerciales. Por lo tanto, fortaleceremos nuestra propia infraestructura crítica y cooperaremos y estableceremos alianzas únicamente con socios que respeten los compromisos mutuos. Hemos acumulado esta experiencia comprobada en nuestras relaciones con la República Popular China, un socio verdaderamente estratégico para Rusia. Nuestra cooperación económica abarca prácticamente todos los sectores, incluyendo la alta tecnología, el transporte, la ingeniería mecánica y, por supuesto, la energía. En la actualidad, la cuota de los BRICS en el PIB mundial, calculada según la paridad del poder adquisitivo, es de aproximadamente el 40%, mientras que la del G7 es inferior al 29%. Según este indicador, los BRICS superaron al G7 ya en 2020. Pero su ventaja sigue aumentando. De acuerdo con las proyecciones, esta proporción seguirá aumentando a favor de los BRICS. Víctor, todo esto que dice Putin, no sé si esto es en San Petersburgo también, no me Correcto. fijé, creo que también. Ahí justamente en la sesión plenaria, y también me encontraba justamente allá escuchando. Genial, un observador privilegiado. Entonces, esto del crecimiento global, bueno, como le llaman eso, el sur global, etcétera, ¿se palpa en Rusia, en las calles? ¿Se palpa como una economía pujante? De hecho, ayer leí la noticia que incluso Corea del Norte, con el tema de venta de armas y también la relación comercial que existe con China, sorprendentemente está teniendo una economía pujante, tanto que se hablaba de Corea del Norte. Si tenés una información de eso, también decímela. Pero ¿se ve en Rusia esta economía pujante, este crecimiento? ¿Qué problemas económicos está viendo? ¿La inflación? Sí, mira, ahora te respondo en cuanto a la situación de Rusia, porque miren, en Rusia la situación, vamos a recordar, es el país más sancionado de la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? Y una cantidad de sanciones sin precedentes desde el año 2022, pero además se iban imponiendo las sanciones desde el año 2014. ¿Qué es lo que pasa? Crece la economía de Rusia. Podría crecer mejor, obviamente, pero la situación acabo de describirte. Pero obviamente se trabaja en sacar, digamos, o en neutralizar todas estas medidas en contra de Rusia. Mira, ya está creciendo. No está creciendo súper bien, no está creciendo a un ritmo impresionante. Puede ser que no, pero sí crece. ¿Sí? Además, el contexto acabo de explicarlo. Además, Diego, ahora te respondo solamente comentar una pequeña cosa cuando tú te has mostrado sorprendido, ¿no? Diciendo que sorpresivamente, ¿cómo crece Corea del Norte? Correctamente, sorpresivamente, para la gente, mira, no hablo obviamente de tu caso, ¿no? Pero se entiende la sorpresa porque nuevamente, mira, la prensa hegemónica te dice una cosa sobre Corea del Norte y luego resulta que la realidad es otra de las muestras. Mira, ahora, en cuanto a la multipolaridad, cómo funciona y qué es lo que está pasando en Rusia, qué es lo que estaba diciendo Putin. Y además, qué es lo que está pasando. Tú sabes, en realidad, el gran motor de la multipolaridad, y es también algo que acabo de ilustrarlo perfectamente Vladimir Putin, es justamente Estados Unidos, Occidente. Es decir, por ejemplo, lograron el monopolio prácticamente, el dominio absoluto en el tema tecnológico internacional. Mira, sus plataformas, su software. Luego, ¿cómo utilizaron su dominio en ese tema? Utilizaron para chantajear y abusar. Es decir, tú portas mal, según Estados Unidos, y de repente, de la noche a la mañana, tus servicios dejan de funcionar en tu país, porque esos servicios le pertenecen a las grandes tecnológicas estadounidenses, ¿no? Tú quieres pagar a tu socio internacional y tu socio internacional quiere comprarte algún producto y ya no puede hacerlo porque los canales financieros dependen de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacer en estas circunstancias? Se crean alternativas que ya funcionan. Tecnologías, plataformas, software, Rusia lo tiene. Por ejemplo, tú sabes, estas delegaciones de América Latina y el Caribe vinieron acá a Rusia buscando, por ejemplo, software, diferentes equipos digitales, programas, plataformas rusas. Dijeron que ya no tienen confianza en plataformas occidentales que eran rusas, porque tienen seguridad de que esas plataformas no van a dejar de funcionar de la noche a la mañana. Además, el diseño de esas plataformas rusas es así que no permite este tipo de injerencias. Además, hay que entenderlo. Aquí no es que Rusia da la palabra, además de que cuando Rusia da la palabra, la cumple. Pero además el propio diseño impide este tipo de abusos. Otra cosa, dijo Putin en este evento muy interesante, cuando hablamos sobre una arquitectura financiera
alternativa y no independiente de Occidente ya no funciona. Mira, yo no voy a poder contar detalles porque tampoco se contaba mucho en este foro por cosas comprensibles. Se dijo lo siguiente: si alguien quiere comerciar con Rusia, sin problema. Transacciones, el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque ya hay alternativas a sistemas como SWIFT, transacciones financieras internacionales, ya las hay. O mira, para ilustrarte nuevamente sobre las alternativas y cómo funcionan. La noticia desde Cuba, cuando Donald Trump amenazó a Visa y Mastercard, a punto tal que estas Visa y Mastercard dejaron de brindar servicios en Cuba. ¿Qué significa para Cuba? No poder realizar transacciones, es decir, pagar salarios, pagar hoteles, pagar en tiendas, pero, mira, a mí me tocó entrevistar para nuestro medio al viceprimer ministro de Cuba. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que esta medida estadounidense no funcionó. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, por la implementación y la incorporación del sistema ruso MIR, que ya funciona. Otra cosa, que esta situación ahora mismo invita a Cuba a avanzar en su implementación, en su mayor implementación, porque funciona. Y ahora, lo de MIR es otra de las explicaciones por qué esas sanciones y también en cuanto a las transacciones financieras no golpeó a Rusia, porque Rusia desde el año 2014 entendió perfectamente a dónde va la cosa y diseñó su propio sistema de transacciones. ¿Qué significa en la práctica? Tú trabajas en Rusia, ¿no? Recibes salario. El salario llega a tu tarjeta sin depender de si lo quiere o no lo quiere Donald Trump, un tal señor en la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Bien, y para terminar, bien, mira, entonces solamente citarte estos ejemplos, Sí, es decir, sí. nuevamente, que lo de multipolaridad y lo demás no son, tú sabes, teorías, no son terminología filosófica muy compleja, aburrida, que hay que cerrar mira, ese podcast, esta conversación nuestra, e ir a otro espacio más interesante. No, acá no estamos filosofiando, acá simplemente estamos hablando de cómo ya funciona en la práctica. Bien, o sea que mañana Víctor Tarnovsky, ciudadano ruso, va a China. ¿Puede pagar con el sistema MIR? ¿Puede pagar con rublos? ¿Has ido a China? ¿No has ido, pero te has enterado cómo funciona el tema? Vos siendo ruso, vas a China, ¿cómo pagas? Mira, yo ahora no me tocó estar en China, es algo que Bien. sí, es algo que yo quiero. Yo sé que la gente que viaja ya dice que se está incorporando el sistema, es decir, hay tarjetas rusas que sí funcionan en China. Bien, ¿cuáles son? Ahora no te puedo decir, pero ya funciona. Bien. Incluso en cuanto ya a nivel de ciudadano de a pie. ¿Tú sabes lo que pasa? Porque China eliminó visados para ciudadanos rusos y viceversa. Entonces, ahora tú siendo ruso, con tu tarjeta viajas a China y sí puedes pagar. Mira, obviamente hay que desarrollar el tema, lo demás, pero es algo que ya empieza a funcionar. Diego, termino solo decirte, y vuelvo a repetirlo, tampoco se paga ya en dólares acá, en ese enorme espacio. Es decir, Rusia y China, yuanes y rublos, por ejemplo, ¿no? Y así, en ese espacio euroasiático, de manera creciente. ¿Por qué además? Nuevamente, por unos Estados Unidos abusando de su monopolio sobre el dólar. Como empezaron a abusar de este tema, surge otra desdolarización. No es para hacerle daño a Estados Unidos, no, para protegerse ante sus abusos. Y entonces es motor de esa situación, Estados Unidos. Perfecto. Último material aquí de la transmisión, también cortito acá acerca de Putin para comentar algo sobre Ucrania y ya vamos terminando. Y vamos. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч. Probamos sistemas similares en campos de pruebas, pero no probamos el Oreshnik, y eso no era uso de combate. En realidad, en todo el territorio de Ucrania no hubo ni un solo uso de combate, en el sentido estricto de la palabra del Oreshnik. Si somos sinceros, les voy a revelar un gran secreto militar de Estado. Simplemente atacaron donde era más fácil ver los resultados. Si alguna vez llegamos a firmar los documentos, creo que si hay una aspiración a terminar el conflicto armado a través de la vía pacífica, y Rusia tiene esa voluntad, encontraremos a quienes vayan a firmar el documento correspondiente. Solo se necesita la disposición. Respecto a lo que podríamos decirnos si llegamos al final del conflicto, como mínimo, podríamos y deberíamos decir, gracias a Dios todo ha terminado. Ведутся разговоры, что Россия могла бы
в обозримой перспективе напасть на территорию НАТО. Как вы оцениваете такие слухи? Ну, нужно просто себе задать вопрос. Каждый, кто вот думает об этом, должен себе задать вопрос. Зачем? Нам зачем это нужно? Европа-то здесь при чем? Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Ну это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация. Bien, bien. La pregunta que te quiero hacer, hace poco vi un video me olvidé el nombre del analista ruso, que es consejero de Putin también, que es del ala más radical en cuanto a las medidas de fuerza que debería tomar Rusia con Europa si Europa sigue ayudando a Ucrania, por ejemplo, la fabricación de drones y que esos drones luego impactan en edificaciones en Moscú, por ejemplo. Putin hace años viene advirtiendo que aquellos que ayuden a Ucrania con material bélico, etcétera, pueden llegar a ser atacados por Rusia. Bueno, Putin aclara, a nosotros Europa ni nos interesa. Lo que pasa es que, claro, Europa, primero Alemania ya, Merz dijo que iba a crear un gran ejército a nivel europeo, de no sé cuántos hombres y mejor tecnología, porque se están preparando para algo que nunca Putin dijo que iba a hacer, que es atacar a Europa. Ahora bien, pero parece ser que los europeos no se quieren ser atacados porque hacen todo lo posible para tratar de hacer enojar a Rusia. Eso es lo que yo estoy denotando en todo esto. Putin aclaró, el Oreshnik fue utilizado, pero prácticamente, bueno, claramente creo que dio a entender de que no tenía carga explosiva el Oreshnik, que sigue siendo fuerza cinética pura y mostrando fuerza, pero que en cualquier momento puede haber una carga explosiva que genere estragos en donde golpee. Vos como, creo que Karaganov, creo que era Sergei Karaganov, que dijo que él está aconsejando hacer ataques ya en territorio europeo y si es necesario usar armas nucleares tácticas, utilizarlas. ¿Cómo ves esto? Mira, yo te diría lo siguiente en cuanto a esta persona que tú acabas de mencionarla, esta persona radical, que en Rusia sí hay gente radical. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿A Europa no le gusta Putin? ¿A Europa le gustaría lidiar con este tipo de personas? Simplemente voy a plantear esa pregunta retórica. Mira, un Putin muy, pero muy paciente. Pero imaginemos otra figura en el poder acá en Rusia, ¿no? Karaganov. Mira, yo creo que no habría esperado lo que tenemos ahora, ¿no? Tú puedes imaginar lo que habríamos tenido. Entonces, mira, tirar una bomba nuclear es mucho más serio de lo que nuevamente, mira, vamos a referirnos a algunos blogueros y los demás. Mira, siempre la solución que tienen para todo es tirar una bomba nuclear, sin pensar absolutamente en nada, sin pensar en lo complejo que es este mundo, sin pensar en la enorme cantidad de intereses y desintereses que están en este tema. Por ejemplo, China, a la que no le interesa el uso del armamento nuclear y por lo tanto, digamos, la ruina del tabú en cuanto al uso del armamento nuclear. China sería la principal afectada en particular, ¿no? Por ejemplo, dicen algunos analistas, entre comillas, en cuanto al conflicto entre Israel y Gaza, obviamente, mira, condenando todo ese desastre que está cometiendo Israel contra la franja de Gaza, con niños, lo demás, pero mira, nuevamente, la solución que tienen es muy fácil. Dicen, Putin, tú tienes bomba nuclear, tirar bomba nuclear sobre Israel y ya está. Dice esta gente sin pensar en realidad qué es lo que significaría en la práctica. Por ejemplo, un Israel también teniendo bomba nuclear, un Israel teniendo aliado como Estados Unidos, potencia nuclear. Mira, felizmente no es esta la gente que se encuentra en el poder. Felizmente la gente que se encuentra en el poder aquí en Rusia es el señor Vladimir Putin. Mira, hay alternativas. Y a mí, estas alternativas, te digo honestamente, a mí me asustarían. Es primero que quiero decirte. Y otra cosa, tú sabes, Diego, quizás sería alejarme del tema. Este conflicto sí lo tenemos. Mira, y cuando Putin estaba diciendo sobre tremendas bajas ucranianas en el frente, me parece que también se entiende la persistencia en morir contra Rusia por parte de Ucrania, porque aquí no se trata de Ucrania haciéndolo, sino que acá se trata de sus patrocinadores pagando a Ucrania, o mejor dicho, a su régimen, para que cumpla este papel. Y no ocultan que quieren ganarse tiempo para rearmarse, para prepararse. Merz, quien se propone crear o convertir a Alemania en la principal fuerza bélica de Europa, en el ejército más poderoso de Europa, necesita tiempo para esto. Y de ahí paga
al señor Volodymyr Zelensky para que sacrifique a su gente contra Rusia para ganarse tiempo. Entonces el papel de Ucrania es este. Tú sabes, yo no quiero realmente hablar de Europa. Me parece que lo de Europa ya lo entendemos. ¿Quiénes son esta gente que se encuentra en el poder allá? Y yo creo que acabo de explicar quién por su parte se encuentra en el poder en Rusia. Yo, Diego, y entiendo que tendríamos que terminar, yo diría lo siguiente, es algo de lo que yo estoy reflexionando últimamente muchísimo. Me parece que mejor sería hablar sobre Ucrania. ¿A qué me refiero? Mira, en términos muy resumidos, en términos muy simplistas, hay Occidente, hay Rusia. Entre ellos, espero expresarme bien, como colchón, ¿correcto? Se encuentra Ucrania. Una Ucrania que, en caso de tener a un líder inteligente, aprovecharía esta posición suya no para el mal del país, para el bien del país. Imagine a una Ucrania teniendo buenas relaciones con Rusia, con lo cual tendría una postura muy fuerte ante Occidente, y por su parte teniendo buenas relaciones con Occidente, de esta manera teniendo también postura, digamos, ventajosa y fuerte en cuanto a sus relaciones con Rusia. Pero cuando un país es gobernado por una persona simplemente tonta, una persona cuyo único logro en la vida, y no quiero desestimar ese logro, mira, pero se metió en la política para dirigir los destinos de un país como Ucrania, además, un país que se encuentra en uno de los puntos geopolíticamente, prácticamente un punto neurálgico de nuestro planeta, ¿entiendes? Llega a ser precedido este país por el señor, tú sabes qué es lo que estaba haciendo cuando desempeñaba como cómico, y por lo que se hizo famoso en particular. Mira, cosas absolutamente vergonzosas. ¿Y qué es lo que hizo ese señor al tener cero pensamiento en cuanto a política, en cuanto a geopolítica? Se dejó llevar por cuentos de un Occidente que es tu amigo. Es decir, eligió el bando en vez de aprovechar estar entre Rusia y Occidente, lo cual podría ser una maravilla para Ucrania. Y como hace Erdogan, ¿no? Como hace Erdogan en Turquía. Absolutamente. Pero para esto, mira, hay que ser inteligente, hay que tener cerebro y hay que ir más allá de proponer soluciones para todos los problemas que existan, que bomba nuclear, algo que vamos a enfatizarlo. Vladimir Putin nunca, pero jamás lo hace. Mira, si vamos a analizar las propuestas de Vladimir Putin, negociar, vamos a sentarnos a negociar, mira, ustedes pueden ganar esto y nosotros eso. Bien, pero mira, Ucrania tuvo la desgracia de permitir que esta fuera la persona en encabezarla. Y por esto, esta persona es tremendamente cuidada justamente por Europa. Una Europa que acabaría mal si la situación sale del control, por otra parte. Porque mira, por mucho que yo estaba diciendo que Putin no habla de armas nucleares, pero tú sabes, estas líneas rojas, que para muchos son como una broma ya, sí existen. Y para quienes es una broma, me parece que tampoco es una gente muy inteligente, vamos a decirlo así. De manera que, mira, yo entiendo que no es tema de nuestra conversación, Diego, pero ojalá haya más gente inteligente en el poder. No solamente aquí, en todo el mundo. Y tendríamos un mundo mejor. Pero mira, desgraciadamente, no faltan, y lo siento por decirlo, simplemente idiotas. Es como los que dicen que Venezuela le debería haber declarado la guerra a Estados Unidos. O sea, es más o menos parecido. Correcto. Ahora, para terminar... Diego, lo siento. Entonces, analistas diciendo que Rusia le debe entregar a Venezuela armas nucleares para que Venezuela lo utilice contra Estados Unidos y dicen, ya está hecho el asunto, ya está resuelto el conflicto. ¿Entiendes? Bien, tremendo. Sin comentarios. No saben que todo el tema de movimiento de silos nucleares, de armas nucleares, está absolutamente vigilado entre potencias a través de los satélites y movimientos. O sea, sería en Venezuela que hay un arma nuclear y ya estaría apuntado por Estados Unidos automáticamente por armas nucleares y lo usaría primero Estados Unidos. Ahora, para terminar, no te saco más tiempo, Víctor. Yo entiendo lo que decís, pero también muchos, digamos, empiezan a decir, está bien, pero ¿hasta cuándo va a soportar Rusia, Moscú, por ejemplo, una capital tan importante, ataques de drones a población civil? ¿Cuándo va a terminar esto? Y yo me pregunto si Putin está intentando terminar esto teniendo o sometida a Odessa, ¿no? Esta ciudad portuaria por donde entra
gran parte de la economía ucrania. ¿Estratégicamente ves que Odessa es el gran objetivo de Rusia para asfixiar económicamente a Zelensky? Diego, mira, yo te voy a responder y la pregunta se entiende, además se entiende la importancia de la pregunta. Obviamente se entiende lo impactantes que son las imágenes, sobre todo internacionalmente, ¿no? De una Rusia alcanzada con drones en particular, ¿no? Y sobre todo sus ciudades importantes. Yo primero te voy a responder lo siguiente. En realidad, no existe ningún país capaz de defenderse ante un masivo ataque de drones. Por ahora, las soluciones simplemente no existen. Y si algunos quedan impactados, y si una Europa o la propaganda europea dice lo débil que es Rusia porque drones ucranianos alcanzan sus ciudades, es porque por ahora drones masivamente no vuelan rumbo a Europa. Y Europa, ahora mismo, al ver cómo impactan contra Rusia, debería pensar cuál sería su situación si pasaría algo similar, pero en cuanto a Europa. Ahora, en cuanto a poder defenderse de drones, y además, otra cosa importante, hay drones alcanzando infraestructuras en Rusia, pero también hay que tener en cuenta otro dato importante. ¿Y cuántos drones no alcanzaron su objetivo al ser derribados? Cuestión que a veces no se aborda o se oculta o se omite justamente para ganarse a los suscriptores. Es otro factor que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, 2 drones alcanzaron, por ejemplo, un objetivo, pero 10 drones fueron derribados. Ahora, se está trabajando justamente en el problema de los drones, un problema internacional. Mira, estamos viendo a un Irán, la potencia estadounidense. Mira, con todo lo que podamos decir sobre Estados Unidos, es la primera potencia mundial. Entonces, los iraníes golpearon duro a los estadounidenses, sí, con drones. De manera que, mira, no es tema de bromear y decir Rusia es débil. Vamos a ver qué es lo que pasaría a Europa si ni siquiera Estados Unidos pudo contra los drones iraníes. Y otra cosa que decirte, ahora se está trabajando en el tema de drones, porque es un problema. Se entiende el por qué, ¿no? Es problema. Yo veo, por ejemplo, desde Rusia, y tú puedes imaginar que Rusia, como se encuentra en ese conflicto, es uno de los países con más expertise, espero expresarme bien, ¿no? Con más experiencia en este tema, también en cuanto a desarrollar contramedidas. Se habla en particular de incorporar inteligencia artificial en equipos para derribar drones, es decir, reacción súper rápida, se entiende, ¿no? Detectar de manera rápida. Hay muchas soluciones, se trabaja en eso, y Rusia está en la vanguardia. En cualquier caso, mira, Putin no es que tranquilo, pero Putin me parece que simplemente le da chance a Europa, y Europa cuando hay gente nuevamente tonta, viéndolo como algo gracioso, drones impactando contra Rusia, que entiende perfectamente que cuando drones vuelan a Europa, tampoco podrá Europa hacer mucho. Entonces, mejor para todos, frenar la situación ahora, antes de que los drones empiecen a volar en otra dirección, masivamente. Además, drones por parte de un país o prácticamente por parte del país más experimentado del mundo, no solamente en cuanto a drones, sino también en cuanto a defenderse de drones. Entonces, Diego, yo solamente diría esto nuevamente, sin quizás responder, pero invitando a la gente más bien a reflexionar, que las cosas no son tan simples como a veces se presentan. Siempre hay diferentes perspectivas, siempre hay muchas causas. Por eso, mira, las soluciones fáciles no las existen. Para eso es necesaria gente inteligente, gente con educación, gente con experiencia. Y no necesitamos cómicos más en el poder, por favor. Necesitamos simplemente gente inteligente. Porque mira, esa locura que estamos viendo ahora mismo internacional es porque es por la imposición realmente de los no profesionales en prácticamente todos los campos. Mira, las consecuencias las tenemos. Cuando no profesionales empiezan, digamos, a dirigir nuestros destinos a nivel pequeña organización, compañía, pero luego a nivel de Estado, mira, tenemos lo que tenemos ahora. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, con todos ustedes, Víctor Ternowski, muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. Vayan a las redes de Víctor, por supuesto, en canal Telegram, Víctor Ternowski, pueden también buscarlo allí, ver las últimas novedades. Él está creo que estás también trabajando en Sputnik, si no me equivoco. Está muy activo con trabajo de investigación, periodismo, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Así que vayan. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Muy agradecido. Sí, gracias, Diego, por la invitación. Un abrazo.